Todo comenzó con un acto de amor, uno de esos gestos puros que un padre hace para ver una sonrisa en el rostro de su hijo. Mi hija, Sofía, cumplía 8 años. Ella siempre fue una niña especial, de una sensibilidad casi etérea. Tenía un mundo interior vasto y complejo, lleno de amigos imaginarios y reinos de fantasía, pero en el mundo real se sentía a menudo sola. Sus compañeros de clase no siempre entendían su naturaleza tranquila y soñadora. Durante meses, su único deseo, expresado en susurros antes de dormir y en cartas a Papá Noel fuera de temporada, era tener un animal de compañía, un amigo leal que no la juzgara. Mi esposa, Elena, y yo decidimos que era el momento. La imagen de la alegría de Sofía al recibir su regalo era un bálsamo que anhelábamos para nuestras propias almas cansadas. No queríamos comprar un animal. La idea de adoptar uno, de darle una segunda oportunidad a un ser vivo, nos parecía mucho más significativa, y fue así como, 2 días antes de su cumpleaños, el destino, o algo mucho más antiguo y paciente, puso en nuestro camino a un pequeño gatito negro. Lo encontramos cerca de un contenedor de basura, temblando dentro de una caja de cartón empapada por la llovizna. Era una diminuta bola de pelo oscuro, tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos, sin embargo, eran 2 esmeraldas líquidas, de un verde tan intenso que resultaba casi antinatural. Sofía, al verlo, soltó un grito ahogado de pura felicidad. Lo acunó en sus brazos como si fuera el tesoro más frágil del universo y lo bautizó al instante. Sombra. La escena era perfecta. Mi hija, radiante, abrazando a su nuevo amigo. Elena, a mi lado, con lágrimas de emoción en los ojos. Pero mientras observaba al pequeño animal acomodarse en el regazo de mi hija, una corriente helada recorrió mi espina dorsal. Fue un escalofrío fugaz, irracional. Atribuí la sensación al frío de la tarde, al cansancio acumulado del trabajo. Sin embargo, no pude evitar fijarme en la mirada del gato. No era la mirada curiosa o asustada de un cachorro. En esos pozos verdes había una quietud, una profundidad insondable que parecía contener una sabiduría ancestral, una paciencia infinita. Era como asomarse al borde de un pozo muy, muy profundo, sin saber qué habitaba en su fondo. En ese momento, descarté el pensamiento como una tontería, una proyección de mis propias ansiedades. Qué equivocado estaba. Acabábamos de abrir la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida, a algo que nunca debimos haber encontrado. Sombra se adaptó a nuestra casa con una facilidad desconcertante. Para ser un gatito rescatado de la calle, mostraba una calma y una confianza impropias. No exploraba con la torpeza juguetona de un cachorro. En su lugar, se movía con un sigilo deliberado, como si estuviera cartografiando cada rincón, cada sombra, cada posible escondite. Pero lo más peculiar de Sombra era su silencio. No maullaba, nunca, ni cuando tenía hambre, ni cuando quería atención. Simplemente se sentaba en un lugar estratégico y te observaba. Y sus ojos, esos ojos verdes parecían seguirme a todas partes. Al principio, intenté racionalizarlo. Es normal, me decía a mí mismo. Los gatos son observadores por naturaleza, pero esto era diferente. No era la curiosidad pasiva de una mascota, era una vigilancia activa, constante, casi analítica. Si estaba en la cocina preparando la cena, lo encontraba sentado en el umbral, inmóvil. Si estaba en el salón leyendo, sentía su presencia, y al levantar la vista, allí estaba él, en lo alto de la estantería, entre los libros, con sus ojos fijos en mí. La característica más inquietante era que apenas parpadeaba. Podía sostenerle la mirada durante lo que parecían minutos, y sus pupilas verticales, dilatadas en la penumbra de la casa, no se movían, no se cerraban. Era como ser examinado por una criatura que no compartía nuestras necesidades biológicas. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. La sensación de ser observado se volvió tan omnipresente que comencé a mirar por encima del hombro incluso cuando estaba solo en una habitación. Elena se reía de mis paranoias. «Cariño, es solo un gato», decía, acariciando el pelaje sedoso de Sombra, que entonces emitía un ronroneo bajo y gutural, un sonido que, en lugar de calmarme, me sonaba como el motor de algo antiguo y poderoso despertando.
Sofía, por supuesto, estaba encantada. Para ella, la naturaleza silenciosa y observadora de Sombra era una prueba de su inteligencia superior. «No necesita hacer ruido, papá», me dijo una vez. «Él lo entiende todo solo con mirar». Y mientras lo decía, Sombra, desde el otro extremo del pasillo, giró lentamente la cabeza hacia mí, y juro que por un instante vi un destello de entendimiento, de complicidad, en aquellas hipnóticas gemas verdes. La casa, que siempre había sido mi refugio, mi santuario, comenzaba a sentirse como un territorio ajeno, y yo estaba perdiendo el control. La tensión en la casa comenzó a manifestarse de formas más insidiosas, auditivas. Empecé a escuchar susurros. Eran sonidos débiles, apenas perceptibles, como el roce de la seda o el murmullo del viento atrapado en una grieta. Los oía cuando estaba solo, trabajando en mi despacho hasta tarde, o leyendo en el salón después de que Elena y Sofía se hubieran acostado. Los sonidos parecían emanar de los lugares donde la luz no llegaba, debajo del sofá, desde el interior del armario, en el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Cada vez que me levantaba para investigar, el sonido cesaba abruptamente, y sin falta, al encender la luz, encontraba a Sombra. Siempre estaba allí, sentado en una quietud perfecta, como una pequeña estatua de obsidiana, con sus ojos verdes fijos en el lugar de donde provenía el sonido. Su presencia era tan constante, tan puntual, que era imposible considerarla una coincidencia. Era como si él fuera el guardián de esos susurros, o quizás su catalizador. Al principio, me esforcé por encontrar explicaciones lógicas. La casa era vieja, las tuberías crujían, el viento soplaba entre las tejas. Me repetía a mí mismo que era el estrés, el cansancio, la sugestión provocada por mi creciente aversión irracional hacia el gato. Una noche, la experiencia fue particularmente vívida. Estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua en la oscuridad casi total. Escuché un susurro claro, justo detrás de mí. Sonaba como una palabra, pero en un idioma que no podía reconocer, gutural y sibilante. Me giré de golpe, con el corazón martillando contra mis costillas. No había nada, solo la puerta entreabierta del sótano, y sentado en el umbral, mirándome desde abajo estaba Sombra. No se movió, no hizo ningún ruido, simplemente me observó, y la intensidad de su mirada en la penumbra me hizo sentir un miedo primario, un terror visceral que no había sentido desde que era niño y temía a la oscuridad bajo mi cama. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé escuchando los sonidos de la noche, tratando de distinguir los crujidos normales de la casa de aquellos otros susurros que ahora sabía que estaban allí, acechando en los bordes de mi percepción, siempre acompañados por la silenciosa y vigilante presencia del gato negro de mi hija. El vínculo entre Sofía y Sombra se fortaleció hasta convertirse en una simbiosis extraña e inseparable. Eran una unidad. Donde quiera que fuera Sofía, Sombra la seguía, no como una mascota juguetona, sino como una sombra literal, un apéndice oscuro pegado a sus talones. Y la influencia de esta relación en mi hija se hizo cada vez más evidente y alarmante. Sofía, mi niña alegre y expansiva, comenzó a replegarse sobre sí misma. Pasaba horas encerrada en su habitación, en compañía exclusiva del gato. Dejó de invitar a sus pocas amigas a casa. Cuando le preguntaba por qué, sus respuestas eran vagas. Estamos ocupados o a Sombra no le gusta el ruido. Pero lo más preocupante fue el cambio en sus conversaciones. Empezó a hablarle a Sombra en susurros constantes. Al principio parecía tierno, el típico monólogo de un niño con su mascota, pero pronto me di cuenta de que no era un monólogo. Sofía hacía pausas, escuchaba atentamente, como si estuviera recibiendo una respuesta. Asentía, negaba con la cabeza y a veces soltaba una risita ahogada, todo ello en una conversación silenciosa con el animal. Una tarde, pasé por delante de su puerta entreabierta y la vi sentada en el suelo, con Sombra en su regazo. Le susurraba algo al oído con una seriedad impropia de su edad. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de escuchar. No pude entender las palabras, pero el tono era el de alguien compartiendo un secreto profundo y oscuro. Este cambio de comportamiento se reflejó de manera escalofriante en su arte. Sofía siempre había amado dibujar. Sus creaciones eran explosiones de color,
arcoíris, unicornios, familias sonrientes bajo un sol amarillo brillante, pero ahora sus dibujos se habían vuelto monocromáticos. Usaba casi exclusivamente un lápiz de grafito negro y, a veces, un lápiz de cera gris. Los temas también cambiaron. Dibujaba figuras alargadas y retorcidas con extremidades largas y delgadas. Dibujaba casas con ventanas que parecían ojos vacíos. Y en cada uno de estos dibujos, sin excepción, aparecía la silueta de un gato negro. A veces el gato era de un tamaño normal, observando la escena desde una esquina. Otras veces, era una figura gigantesca, una sombra colosal que se cernía sobre las pequeñas figuras humanas. Me senté con ella una noche, señalando uno de sus dibujos. «Cariño, ¿por qué ya no usas colores?», le pregunté con la mayor delicadeza posible. Ella no levantó la vista de su papel. «A Sombra no le gustan los colores brillantes», respondió en voz baja. «Dice que hieren los ojos». Mi corazón se encogió. No era solo que mi hija estuviera cambiando. Sentía que la estaba perdiendo, que una influencia invisible y malévola la estaba arrastrando a un mundo de sombras del que yo no tenía la llave. La tensión en nuestro hogar alcanzó un nuevo nivel de extrañeza cuando descubrí que las conversaciones de Sofía no eran solo con el gato. Una tarde, la encontré en su habitación, riendo y charlando animadamente. La puerta estaba casi cerrada, así que me acerqué con cuidado, esperando ver a una amiga de la escuela por videollamada, pero no había ninguna pantalla encendida. Sofía estaba sentada en su cama, hablando hacia una esquina vacía de la habitación. Sombra estaba ovillado a su lado, durmiendo o fingiendo dormir. Decidí intervenir. Toqué suavemente la puerta y entré. «¿Con quién hablas, cariño?», le pregunté con una sonrisa forzada. Sofía se sobresaltó, como si la hubiera sacado de un trance. Miró hacia la esquina vacía y luego a mí. «Con mi amigo», dijo con total naturalidad. «¿Tu amigo?». «No veo a nadie, mi amor». Elena, que había escuchado mi pregunta desde el pasillo, entró también. «Es su amigo imaginario. Déjala tranquila», me susurró, guiñándome un ojo. Intenté relajarme. Era normal, ¿verdad? Muchos niños tienen amigos imaginarios, pero mi alivio duró poco. «¿Y cómo es tu amigo, Sofía?», le preguntó Elena, sentándose en la cama. La descripción que Sofía nos dio me heló la sangre. No era un hada, ni un duende, ni otro niño. «Es el amigo que trajo Sombra», explicó. «Es muy, muy alto. Tan alto que tiene que agacharse para pasar por la puerta. Y está torcido, como un árbol viejo». Hizo una pausa, mirando de nuevo a la esquina vacía. «Y sonríe. Sonríe todo el tiempo, pero no tiene labios». Miré a Elena, esperando ver en su rostro la misma alarma que sentía yo, pero ella simplemente sonrió, aunque noté que su sonrisa era un poco más tensa de lo normal. «¿Qué imaginación tienes, hija?», dijo, alborotándole el pelo, pero yo no podía apartar la imagen de mi mente. Una figura alta, encorvada, con una sonrisa perpetua y sin labios, acechando en la esquina de la habitación de mi hija. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ello. ¿Era realmente la imaginación de una niña de 8 años? ¿O era algo más? ¿Era esa la entidad a la que oía susurrar en la oscuridad? Me levanté y fui a la habitación de Sofía. Estaba profundamente dormida. Sombra, como siempre, estaba a los pies de su cama, una mancha de oscuridad en la penumbra, pero al mirar hacia la esquina que Sofía había señalado, la esquina vacía, sentí una opresión en el pecho, una densidad en el aire, como si el espacio mismo estuviera ocupado por una presencia invisible y pesada. Me retiré en silencio, cerrando la puerta con un temblor en la mano. Ya no se trataba de un gato extraño, se trataba de lo que el gato había traído consigo. Los fenómenos en nuestra casa escalaron de lo auditivo a lo físico. Pequeños objetos personales comenzaron a aparecer en lugares donde no deberían estar. Al principio, eran cosas triviales, fáciles de atribuir a la distracción o al cansancio. Mis llaves del coche, que juraría haber dejado en el cuenco de la entrada, aparecían en el segundo escalón de la escalera. El libro que estaba leyendo en el salón, que había dejado con un marcapáginas sobre la mesita de café, lo encontraba abierto en el suelo del pasillo, con el lomo quebrado. Un par de pendientes de Elena, que siempre guardaba en su joyero, aparecieron dentro de un zapato en el armario. Cada vez que ocurría algo así, le preguntaba a Elena o a Sofía, pero ambas lo negaban. «Debes estar más cansado de lo que crees»,
me decía Elena con una mezcla de preocupación y condescendencia. Yo mismo intentaba convencerme de ello. Estaba durmiendo mal, estresado por el trabajo y obsesionado con el gato. Era la explicación más lógica, pero en el fondo de mi mente, una sospecha terrible comenzaba a tomar forma, una sospecha que se negaba a ser silenciada por la lógica. La confirmación de que no estaba perdiendo la cabeza llegó una noche de martes. Estaba en la cocina, terminando de limpiar después de la cena. Había dejado un vaso de agua en el borde del fregadero. Mientras secaba el último plato, vi por el rabillo del ojo un movimiento rápido y oscuro. Era Sombra. Saltó sobre la encimera con una agilidad silenciosa que siempre me había parecido antinatural. Se acercó al vaso, me miró directamente a los ojos y luego, con una deliberación escalofriante, extendió una de sus patas delanteras y empujó el vaso. No fue un accidente, no fue un roce torpe, fue un acto consciente, calculado. El vaso cayó al suelo y se hizo añicos, esparciendo cristales por las baldosas. El ruido fue estridente en el silencio de la noche, pero lo que me paralizó no fue el sonido, sino la mirada de Sombra. Seguía mirándome fijamente, sin moverse, con una expresión que solo puedo describir como de fría y distante curiosidad, como un científico observando el resultado de un experimento. En ese instante, todas mis dudas se disiparon. No era mi imaginación, no era el estrés. Algo estaba ocurriendo en mi casa. Una fuerza inteligente y malévola estaba jugando con nosotros, moviendo los hilos, y el pequeño gato negro era su agente, su instrumento en el mundo físico. Y por primera vez, sentí un miedo genuino por la seguridad de mi familia. El terror psicológico se intensificó una noche que jamás podré borrar de mi memoria. Me desperté de golpe, con el corazón desbocado. No fue por una pesadilla, fue por un sonido que no pertenecía a la noche, una risa. Era una risa infantil, aguda y clara, pero tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Provenía de la dirección del cuarto de Sofía. Mi primer instinto fue de pánico puro. Salté de la cama tropezando en la oscuridad y corrí por el pasillo. La puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta. La empujé con cuidado, esperando encontrar a Sofía despierta, quizás viendo dibujos animados en su tableta. Pero lo que vi me dejó helado. Sofía estaba profundamente dormida en su cama, con la respiración acompasada y tranquila de un niño en paz. La tableta estaba apagada sobre su mesita de noche. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el zumbido del humidificador. Me acerqué a su cama, sintiéndome un idiota, un padre paranoico. Le toqué la frente. Estaba fresca. Dormía plácidamente. Entonces, mis ojos se posaron en la figura oscura ovillada a los pies de su cama. Sombra. Estaba despierto, por supuesto. Sus ojos verdes brillaban en la tenue luz que entraba por la ventana. Me estaba observando, y fue entonces cuando lo vi. La pequeña lámpara de noche de Sofía con forma de luna proyectaba una luz débil sobre la pared, y en esa pared, la sombra del gato se recortaba nítida, pero algo estaba terriblemente mal. La sombra no coincidía con la forma del gato. Era más grande, mucho más grande. Estaba distorsionada, alargada, con contornos que no eran felinos, sino vagamente humanoides. Mientras yo miraba, paralizado por el horror, juro por mi vida que vi la sombra moverse independientemente del gato. Se estiró, como si una figura invisible se estuviera desperezando, y por un instante, la cabeza de la sombra se giró hacia mí, aunque el gato real no se había movido ni un milímetro. La risa no había venido de Sofía, había venido de la sombra. Me quedé allí, clavado en el suelo, incapaz de moverme, de respirar. El aire en la habitación se sentía denso y frío. Era la misma sensación que había tenido al mirar la esquina vacía donde Sofía decía que estaba su amigo. Era la presencia, y estaba jugando, divirtiéndose con nuestro terror. Salí de la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de mí con un cuidado infinito, como si cualquier ruido pudiera despertar no a mi hija, sino a la cosa que proyectaba su sombra en la pared. Esa noche supe que no estábamos lidiando con un fantasma o un poltergeist. Estábamos lidiando con algo mucho peor, algo que se había adherido a nuestra familia y se estaba alimentando de la inocencia de mi hija.
Un fin de semana mis padres vinieron de visita. Yo había estado debatiendo si cancelar o no, temiendo lo que pudieran presenciar, pero Elena insistió en que un poco de normalidad nos vendría bien. Quizás, pensé, su presencia disiparía la atmósfera opresiva de la casa. Fue una esperanza vana. Mi madre es una mujer de fe inquebrantable, una de esas personas que ven el mundo a través del prisma del bien y del mal, de Dios y del diablo. En el momento en que entró en la casa y sus ojos se posaron en Sombra, que estaba sentado en lo alto del respaldo del sofá como un pequeño monarca oscuro, su sonrisa se desvaneció. Se llevó la mano al pecho instintivamente y la vi hacer una diminuta y casi imperceptible señal de la cruz. Intenté aligerar el ambiente. «Mamá, te presento a Sombra, el nuevo rey de la casa», bromeé. Ella forzó una sonrisa. «Los gatos negros nunca me han gustado», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. «Traen mala suerte, no son de Dios». Me reí, pero su comentario fue como echar gasolina a la pequeña llama de ansiedad que ardía constantemente en mi interior. Durante todo el fin de semana, la tensión fue palpable. Mi madre evitaba activamente cualquier habitación en la que estuviera Sombra. Si el gato entraba en el salón, ella se levantaba con una excusa y se iba a la cocina. Mi padre, un hombre mucho más pragmático, simplemente comentaba que el gato era extrañamente silencioso. Pero el clímax de la visita ocurrió el domingo por la mañana. Estábamos todos en la cocina, desayunando. Mi madre llevaba siempre un pequeño crucifijo de plata en el cuello, un regalo de mi abuela que nunca se quitaba. De repente, mientras se inclinaba para coger la jarra de zumo, oímos un chasquido seco. El crucifijo se había partido en dos. La pequeña figura de Cristo se desprendió de la cruz y cayó sobre la mesa con un tintineo metálico. Hubo un silencio sepulcral. Mi madre se quedó mirando los dos trozos de plata con una expresión de puro horror. «Llevo con él 40 años», susurró, con la voz temblorosa. «Nunca me lo he quitado». Levantó la vista, y sus ojos asustados no se encontraron con los míos, sino que miraron por encima de mi hombro, hacia el umbral de la cocina. Me giré. Allí estaba Sombra, sentado, observando la escena con su habitual quietud impasible. Nadie dijo nada, pero la acusación flotaba en el aire, densa e innegable. Cuando mis padres se fueron esa tarde, el abrazo de mi madre fue más largo de lo normal. «Cuida de Sofía», me susurró al oído. «Hay algo que no está bien en esta casa. Reza, hijo, reza mucho». Su advertencia, lejos de ser un consuelo, solidificó mi miedo. La visita no había traído normalidad. Había traído una confirmación externa de que la oscuridad que sentía era real y que otros también podían percibirla. La advertencia de mi madre y el incidente del crucifijo fueron el catalizador que necesitaba. No podía seguir ignorando lo que sucedía. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que saber a qué nos enfrentábamos. Y mi instinto me decía que si había respuestas, estarían en los cimientos de la propia casa. El sótano era un lugar que habíamos evitado desde que nos mudamos. Un espacio húmedo, oscuro y lleno de trastos de los anteriores propietarios que nunca nos habíamos molestado en limpiar. Elena siempre decía que le daba malas vibraciones. Ahora, esas vibraciones me llamaban. Un sábado por la mañana, mientras Elena llevaba a Sofía a su clase de ballet, me armé de valor, me puse unos guantes viejos y abrí la puerta que chirriaba hacia la oscuridad. El aire que subió era rancio y olía a tierra mojada y a tiempo estancado. Bajé los escalones de madera, que crujían bajo mi peso como si protestaran por la intrusión. La única luz era la de una bombilla desnuda que colgaba del techo, proyectando sombras largas y danzantes. El lugar era un caos de cajas de cartón desmoronadas, muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas y herramientas oxidadas. Comencé a mover las cajas, creando una nube de polvo que me hacía toser. Detrás de una pila de periódicos amarillentos que databan de los años 80, encontré algo. Era una pequeña caja de madera, de las que se usan para guardar puros. No era grande, pero se sentía pesada. La llevé hacia la luz y la abrí. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo descolorido, había un pequeño diario de cuero negro, con las páginas ribeteadas en oro. No había nombre en la portada. Lo abrí con manos temblorosas. La caligrafía era elegante, anticuada, hecha con pluma y tinta.
La primera entrada estaba fechada en 1978. Nos hemos mudado hoy, comenzaba. La casa es perfecta para nosotros. A nuestra pequeña Emily le encanta el jardín. Pasé las páginas, leyendo entradas sobre la vida cotidiana, reparaciones en la casa, el primer día de colegio de Emily. Todo parecía normal, idílico. Pero entonces, el tono comenzó a cambiar. Un par de meses después de la mudanza, una nueva entrada me llamó la atención. Emily ha encontrado un gatito, un pequeño gato negro que apareció en la puerta trasera. Está encantada. Lo ha llamado Azrael. Mi corazón dio un vuelco. Seguí leyendo, con una sensación de pavor creciente. El autor del diario comenzaba a describir fenómenos inquietantemente familiares, susurros en la noche, objetos que se movían solos, una sensación constante de ser observado. Luego, la mención de un amigo imaginario que Emily describía como el hombre de la sombra. Mi respiración se volvió entrecortada. Estaba leyendo mi propia historia, escrita 30 años antes. Con el pequeño diario negro en mis manos, sentía como si sostuviera un artefacto maldito. Subí del sótano, con el polvo y el miedo pegados a mi piel. Me senté en la mesa de la cocina, con la luz del día entrando a raudales, pero no podía disipar la oscuridad que se había apoderado de mí. Seguí leyendo, devorando las palabras del hombre que había vivido mi pesadilla décadas antes. El diario detallaba la progresiva desintegración de su familia. Describía cómo Emily, su hija, se volvía cada vez más retraída y hablaba constantemente con su amigo de la sombra, a quien el gato Azrael parecía servir. El hombre escribía sobre su creciente terror, sobre cómo su esposa pensaba que se estaba volviendo loco. Escribía sobre las sombras que se movían por el rabillo del ojo, sobre la risa infantil que escuchaba cuando su hija dormía. Era un eco perfecto, una resonancia aterradora a través del tiempo, pero la entrada que me rompió por dentro fue una de las últimas. La caligrafía, antes tan elegante, era ahora un garabato casi ilegible, lleno de tachones y manchas de tinta. Anoche lo vi, escribió. No era un sueño. La sombra de Azrael en la pared se levantó, se convirtió en él, en el hombre alto y torcido. No es que el gato proyecte una sombra, es la sombra la que proyecta al gato. El gato es solo un ancla, un punto de entrada a nuestro mundo. Un sudor frío me recorrió la espalda. La imagen de la sombra distorsionada en el cuarto de Sofía volvió a mi mente con una claridad cegadora, y entonces llegué a la última entrada. Estaba escrita con una urgencia desesperada, las letras apretadas y caóticas. Ocupaba apenas unas pocas líneas en la parte superior de la página. Se está llevando a Emily, su alegría, su luz. Ya casi no sonríe. La sombra se alimenta de ella. Tengo que sacarlo de aquí. Tengo que sacar al gato. No es un gato, es una puerta, y nosotros la abrimos de par en par. Después de eso, las páginas estaban en blanco. No había más entradas. El diario terminaba ahí. ¿Qué les había pasado? ¿Consiguieron deshacerse del gato? ¿Se fueron de la casa? ¿O les consumió la sombra por completo? Me quedé mirando el libro, la prueba tangible de que mi miedo era real, justificado. El patrón se repetía, la misma casa, la misma criatura, una familia feliz, una niña pequeña y un gato negro que aparecía como un regalo del destino, pero que en realidad era un caballo de Troya para una entidad maligna y parasitaria. La historia se estaba repitiendo, y nosotros éramos los protagonistas de la nueva y trágica representación. Cuando Elena y Sofía volvieron, yo seguía sentado en la mesa de la cocina, con el diario abierto frente a mí. La luz de la tarde teñía la habitación de naranja, pero yo me sentía atrapado en una noche perpetua. Elena entró riendo, comentando algo sobre la clase de ballet, pero su risa se cortó al ver mi expresión. «¿Qué pasa? Estás pálido como un fantasma», dijo, dejando las llaves sobre la encimera. Sin decir una palabra le hice un gesto para que se sentara. Con voz temblorosa, le conté todo, el descubrimiento en el sótano, el contenido del diario, la aterradora similitud con nuestra propia situación. Le leí en voz alta algunos de los pasajes más escalofriantes. Mientras hablaba, observé cómo su rostro pasaba de la curiosidad a la incredulidad y finalmente al miedo, un miedo profundo y genuino que reflejaba el mío.
Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando el pequeño libro de cuero como si fuera una serpiente a punto de atacar. «No puede ser», susurró finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Tiene que ser una coincidencia. Una coincidencia macabra y terrible, pero una coincidencia al fin y al cabo». «Elena, ¿de verdad crees eso?», le supliqué. Los susurros, los objetos moviéndose, la risa por la noche, el cambio en Sofía, su amigo que es un hombre alto y torcido, el crucifijo de mi madre, ¿todo es una coincidencia? Ella se pasó las manos por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba al borde del pánico. No lo sé, ¿vale? Pero la alternativa es que hay un monstruo en nuestra casa que vino con el gato de nuestra hija. Suena a locura, pero es lo que está pasando, exclamé, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que el diario saltara. Sombra, que había estado durmiendo en una silla cercana, abrió los ojos al instante y nos miró. No hubo sorpresa ni alarma en su mirada, solo esa calma fría y observadora que tanto odiaba. Nuestra discusión se vio interrumpida por Sofía, que entró en la cocina. «Tengo hambre», dijo, ajena a la tormenta que se estaba gestando entre sus padres. Elena se levantó de inmediato, forzando una sonrisa maternal que no llegaba a sus ojos. «Claro, mi amor. ¿Qué te apetece?». La conversación había terminado, pero la tensión que dejó atrás era casi sólida. Podía sentirla en el aire, una grieta que se había abierto en los cimientos de nuestra relación. Elena quería aferrarse a la racionalidad, al mundo que conocía, pero yo sabía que ese mundo ya no existía para nosotros. El diario me había dado la prueba, pero también me había robado la última brizna de esperanza. Sabía que Elena estaba asustada, pero su negación nos estaba haciendo perder un tiempo precioso. La entidad en nuestra casa se estaba fortaleciendo, y nosotros estábamos demasiado ocupados discutiendo como para luchar contra ella. Después de nuestra confrontación, un nuevo tipo de silencio se instaló en la casa. No era la ausencia de ruido, sino un silencio cargado de palabras no dichas y miedos compartidos. Elena y yo nos movíamos como extraños, evitando mirarnos a los ojos para no tener que reconocer el terror que ambos sentíamos. Y en medio de esta guerra fría, el comportamiento de Sombra pareció cambiar una vez más. Su hostilidad, antes pasiva y observacional, se volvió sutilmente física, dirigida casi exclusivamente hacia mí. Sus gestos, que antes podían interpretarse como afecto felino, ahora tenían un filo malicioso. Cuando me sentaba en el sofá, venía a restregarse contra mis piernas, pero sentía el pinchazo deliberado de sus garras a través de los pantalones, lo suficientemente afiladas para arañar pero no para sacar sangre. Era un recordatorio constante de su presencia, un pequeño acto de agresión disfrazado de cariño. Los accidentes se volvieron más frecuentes y más peligrosos. Una mañana, mientras bajaba las escaleras con una cesta de ropa sucia, Sombra salió disparado de la nada y se cruzó entre mis pies. Perdí el equilibrio y caí rodando los últimos 4 o 5 escalones. Aterricé en una maraña de ropa y dolor, con el tobillo palpitando. Elena vino corriendo aterrorizada. Cuando le dije que el gato me había hecho tropezar, me miró con una mezcla de lástima y frustración. «Cariño, fue un accidente. Los gatos hacen eso». Pero cuando miré hacia lo alto de las escaleras vi a Sombra sentado mirándome. No había huido asustado por el estruendo. Estaba allí, observando las consecuencias de su acto con esa calma glacial. Otro día, dejé una taza de café caliente en el borde de mi escritorio. Me di la vuelta por un segundo para coger un libro y sentí un golpe en mi espalda. Sombra había saltado sobre el escritorio y había accidentalmente empujado la taza, derramando el líquido hirviendo por mi silla y el suelo, a milímetros de mi piel. Ya no tenía ninguna duda. El animal no era un animal, o al menos, no actuaba como tal. Sus acciones eran demasiado precisas, demasiado oportunas para ser casuales. Era como si una inteligencia perversa estuviera guiando sus movimientos, probando mis límites, aislándome, haciéndome parecer un loco paranoico ante mi propia esposa. Me sentía atrapado en una guerra psicológica con una criatura de 10 kilos que mi hija adoraba. Y lo peor era que estaba funcionando. Elena se distanciaba cada vez más, cansada de mi obsesión. Sofía me miraba con resentimiento cada vez que mostraba la más mínima hostilidad hacia su mejor amigo. La entidad no solo estaba atacando mi cordura,
Estaba desmantelando mi familia desde dentro, utilizando al gato como su arma perfecta. El punto de inflexión, el momento en que supe que la pasividad ya no era una opción, llegó a través de la forma de expresión más inocente de mi hija, un dibujo. Habían pasado varios días de tensión insoportable. Elena y yo apenas hablábamos, y yo me sentía como un prisionero en mi propia casa, constantemente vigilado por dos pares de ojos verdes. Una tarde, encontré a Sofía en la alfombra de su habitación, dibujando con una concentración febril. Sombra, como siempre, estaba a su lado, una presencia oscura y silenciosa. «Hola, cariño, ¿qué dibujas?», le pregunté tratando de sonar alegre. Ella no respondió, demasiado absorta en su trabajo. Me arrodillé a su lado para ver. El dibujo era, como todos los recientes, en blanco y negro, pero este era diferente. Era un retrato de nuestra familia. Reconocí las figuras de inmediato. Yo, Elena y Sofía, todos de la mano. Estábamos de pie frente a nuestra casa, pero había algo terriblemente mal en la imagen. En el dibujo entre Elena y Sofía no estaba la pequeña silueta de un gato. En su lugar, había una figura alta, desgarbada y oscura, la misma figura que Sofía había descrito como su amigo. Sus brazos eran largos y delgados como ramas de un árbol muerto, y sostenía la mano de mi hija. Sus ojos eran dos puntos verdes brillantes, el único toque de color en todo el papel. El corazón me dio un vuelco, pero el verdadero horror llegó cuando me fijé en mi propia figura en el dibujo. Estaba tachada. Alguien, presumiblemente Sofía, había pasado el lápiz negro sobre mi imagen una y otra vez, con una fuerza tal que casi había rasgado el papel. Mi figura era un borrón oscuro, una anulación, una eliminación. «Sofía», dije con la voz ahogada, «¿por qué me has tachado?». Ella finalmente levantó la vista de su dibujo. Su expresión era vacía, carente de la calidez que solía tener. «Él dice que no te portas bien», susurró, y sus ojos se desviaron hacia Sombra. «Tais que no te gusta nuestro amigo, y si no te gusta nuestro amigo no puedes jugar con nosotros». Me quedé sin palabras. El dibujo no era solo un dibujo, era una declaración, era una amenaza. La entidad, a través de mi hija, me estaba diciendo que yo era el obstáculo, el problema a eliminar. Estaba reclamando a mi familia, y yo estaba siendo borrado de la ecuación, tanto en el papel como, temía, en la realidad. Cogí el dibujo con manos temblorosas. Necesitaba que Elena viera esto. Esto ya no era interpretable. Era una prueba irrefutable de la influencia maligna que se había apoderado de nuestra hija. Esa misma noche, armado con el dibujo y una desesperación gélida, supe que tenía que actuar. Esperé a que Elena acostara a Sofía. La oí tararear la misma canción de cuna que su madre le cantaba a ella. El sonido, que antes me traía paz, ahora sonaba como una elegía por la inocencia que estábamos perdiendo. Mientras pasaba por el pasillo, oí a Sofía hablando en su habitación. No era el murmullo somnoliento de una niña a punto de dormirse, sino una conversación animada y llena de risas. La curiosidad y el miedo me vencieron. Me acerqué a su puerta, que estaba entreabierta, apenas una rendija. Me asomé con el máximo cuidado, conteniendo la respiración. Lo que vi confirmó mis peores temores y los superó con creces. Sofía estaba sentada en su cama, con las piernas cruzadas, hablando y gesticulando hacia la pared. La lamparita con forma de luna proyectaba una luz tenue. Sombra estaba ovillado sobre la almohada, junto a ella, aparentemente dormido, pero mis ojos no estaban en el gato, sino en lo que proyectaba en la pared. La sombra era completamente independiente. Mientras el gato permanecía inmóvil, su sombra en la pared se movía, se contorsionaba, se estiró, creciendo en tamaño hasta ocupar casi toda la pared junto a la cama. Adquirió una forma vagamente humanoide, alta y encorvada, con brazos largos y delgados que parecían acariciar el aire alrededor de la cabeza de mi hija. Sofía se reía, como si la sombra le estuviera haciendo cosquillas o contándole un chiste. Para, decía entre risas, y la sombra se encogía y se retorcía, como si estuviera jugando con ella. Era una parodia grotesca y blasfema de un padre jugando con su hija. Era la entidad, el hombre alto y torcido. No estaba en la esquina de la habitación. Estaba literalmente atado al gato, usando su forma física como un ancla, como una marioneta, mientras su verdadera esencia se manifestaba en el reino de las sombras.
El terror me paralizó durante un segundo, pero luego fue reemplazado por una oleada de furia protectora. Esa cosa estaba en la habitación de mi hija, jugando con ella, corrompiéndola, alimentándose de ella. Retrocedí de la puerta, con el corazón martilleando tan fuerte que temía que lo oyeran. Corrí escaleras abajo, donde Elena estaba doblando la ropa, ajena al horror que se desarrollaba en el piso de arriba. Le puse el dibujo de Sofía delante de los ojos. «Mira esto», le dije, con la voz rota por la rabia y el miedo. «Y ahora ven conmigo. Tienes que ver lo que está pasando en su cuarto. Ahora mismo». La urgencia en mi voz finalmente rompió sus defensas. Dejó la ropa, con el rostro pálido, y me siguió escaleras arriba en silencio. El miedo finalmente dio paso a una determinación de acero. Ya no había lugar para la duda, la negación o la vacilación. El enemigo se había revelado, y yo tenía que proteger a mi hija, costara lo que costara. Con Elena a mi lado, temblando pero finalmente convencida después de atisbar la grotesca escena en el cuarto de Sofía, tomamos una decisión. Sombra tenía que irse, esa misma noche. No podíamos esperar al amanecer. Cada segundo que esa criatura pasaba en nuestra casa era un segundo más que la entidad tenía para afianzar su control sobre Sofía. Esperamos a que nuestra hija finalmente se durmiera, un sueño profundo e inquieto. Entré en su habitación con el sigilo de un ladrón. La sombra en la pared había vuelto a su forma felina normal, pero la atmósfera seguía siendo pesada y opresiva. Sombra levantó la cabeza y me miró con sus ojos verdes e impasibles. No hubo miedo, ni siquiera sorpresa, solo esa mirada fría y eterna. Con un movimiento rápido lo agarré. No luchó, no siseó ni arañó, lo cual fue, de alguna manera, más aterrador que si lo hubiera hecho. Simplemente se dejó coger, su cuerpo extrañamente denso y pesado en mis brazos. Lo metí en la jaula de transporte que habíamos usado para llevarlo del veterinario meses atrás, en aquellos días ingenuos en los que pensábamos que solo era un gato. Elena estaba esperando en el coche, con el motor en marcha. Lloraba en silencio. Lloraba por la pérdida de nuestra normalidad, por el miedo a lo desconocido. Y, una parte de ella, lo sé, lloraba por el pequeño animal que, a pesar de todo, habíamos acogido en nuestro hogar. Pero ambos sabíamos que no había otra opción. Conduje durante horas, adentrándome en la noche por carreteras secundarias y desconocidas. Quería poner la mayor distancia posible entre esa criatura y mi hija. Finalmente, a casi 200 kilómetros de casa, en un condado diferente, encontré un refugio de animales que tenía un buzón de entregas nocturnas. Con el corazón encogido, dejé la jaula en el lugar indicado, junto con una nota anónima y algo de dinero. No me atreví a mirar atrás. Mientras me alejaba, una sensación de alivio inmenso, casi abrumador, me invadió. Era como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. El aire parecía más ligero, los colores de la noche más nítidos. Sentí que había cortado el mal de raíz, que había extirpado el cáncer de nuestro hogar. Durante el largo camino de vuelta, Elena y yo hablamos por primera vez en días, compartiendo nuestro alivio y nuestras esperanzas. Pensábamos que habíamos ganado, creíamos que la pesadilla había terminado. Éramos unos ingenuos. Los días que siguieron a la partida de Sombra fueron extrañamente tranquilos. La casa, que se había sentido opresiva y vigilada, de repente parecía ligera y silenciosa. El silencio ya no era tenso y expectante, sino pacífico. Era como si la propia atmósfera hubiera exhalado un suspiro de alivio. Elena y yo empezamos a relajarnos, a reconectar. Las sonrisas volvieron a nuestros rostros. Dormíamos profundamente por primera vez en meses, sin sobresaltos, sin susurros. Sofía, como era de esperar, estuvo desconsolada durante los primeros días. Lloró por su amigo perdido, preguntando constantemente cuándo volvería. Le dijimos la verdad a medias, que Sombra se había escapado. Era una mentira cruel, pero nos parecía un mal menor comparado con la verdad monstruosa. Su tristeza era profunda, y nos rompía el corazón verla así. Pero poco a poco, pareció mejorar. Después de 3 o 4 días, las lágrimas cesaron. Empezó a salir más de su habitación, a hablar con nosotros en la cena. Incluso desenterró sus viejas cajas de lápices de colores,
y empezó a dibujar un sol amarillo en la esquina de una hoja de papel. Cada uno de estos pequeños signos era una victoria para nosotros, una prueba de que habíamos hecho lo correcto. Sentíamos que habíamos recuperado a nuestra hija de las garras de la oscuridad. La calma era tan completa, tan perfecta, que resultaba seductora. Nos aferramos a ella con desesperación, queriendo creer que la tormenta había pasado para siempre. Nos convencimos a nosotros mismos de que el diario era solo una coincidencia, que los fenómenos eran producto de nuestra sugestión colectiva. El gato era el problema, y sin el gato, no había problema. Era una lógica simple, reconfortante, y nos permitió ignorar las pequeñas cosas. Ignoramos el hecho de que Sofía, aunque ya no lloraba, seguía estando extrañamente tranquila, demasiado seria para su edad. Ignoramos que a veces la veíamos mirando fijamente una esquina vacía de la habitación, con una pequeña sonrisa en los labios. Queríamos tanto que todo volviera a la normalidad, que nos cegamos voluntariamente ante las señales de que la normalidad era solo una ilusión, una breve y engañosa pausa antes del acto final. Había pasado exactamente una semana de paz, de normalidad forzada, de autoengaño. Era viernes por la noche. Elena había salido a cenar con unas amigas, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Yo me quedé en casa con Sofía. Vimos una película de dibujos animados, comimos palomitas, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí como un padre normal, pasando tiempo con su hija. La película terminó y llegó la hora de dormir. La acompañé a su cuarto, la arropé en la cama, le di un beso en la frente. Se veía tan pequeña, tan frágil. Una oleada de amor protector me recorrió. Había hecho lo correcto. La había salvado. «Descansa, mi amor», le dije en voz baja. Se acurrucó bajo las sábanas y, cuando me di la vuelta para irme, su vocecita me detuvo. «Papá», me giré. «¿Sí, cariño?» Se incorporó un poco, apoyándose en los codos. Había una expresión extraña en su rostro, una mezcla de inocencia y algo más, algo que no pude descifrar. Me hizo un gesto para que me acercara. Me arrodillé junto a su cama, y ella se inclinó para susurrarme al oído, como si fuera un gran secreto. Su aliento cálido me rozó la piel, y las palabras que pronunció en un susurro claro y sereno hicieron que cada molécula de mi cuerpo se congelara. «Papá, ¿por qué no te gusta mi amigo?» Mi sangre se convirtió en hielo. No pude responder. Me quedé paralizado, con la sonrisa todavía pegada en mi rostro. Ella continuó, su voz tan tranquila y razonable que era aún más aterradora. «Sombra me dijo que te lo llevaste muy lejos». Hizo una pausa, y sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero no pasa nada, porque su amigo sí pudo quedarse. Su susurro se hizo aún más bajo, más íntimo, cargado de un triunfo siniestro. «Él está aquí ahora, papá. Está aquí todo el tiempo». Me aparté de ella lentamente, como si estuviera a centímetros de una serpiente venenosa. Mi mente era un torbellino de pánico y negación. No podía ser. Habíamos sacado al gato. Habíamos cerrado la puerta. Mi mirada, llena de un terror que ya no podía ocultar, se desvió por la habitación, buscando. No sabía qué. Y entonces, mis ojos se fijaron en la vieja mecedora de madera que estaba en el rincón más oscuro del cuarto, la que había pertenecido a la abuela de Elena. La única luz provenía del pasillo, una franja amarillenta que cortaba la penumbra de la habitación y caía directamente sobre la silla. Y en esa silla había una sombra. No era una sombra normal, proyectada por un objeto. Era una mancha de oscuridad más profunda, una ausencia de luz. Y mientras mis ojos se adaptaban, la forma se hizo más clara. Era la silueta de un hombre alto, anormalmente alto, con extremidades largas y delgadas. Estaba encorvado, como si el techo fuera demasiado bajo para él, y estaba sentado en la mecedora, y la mecedora se estaba moviendo, lenta, rítmica, silenciosamente, se mecía hacia adelante y hacia atrás. Un crujido suave, casi imperceptible, acompañaba el movimiento. Era él, el hombre alto y torcido, el amigo de la sombra, y en ese instante, la verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico, robándome el aliento y la esperanza. El diario lo había dicho, lo había leído, pero no lo había entendido en toda su magnitud. No es un gato, es una puerta. Sombra nunca fue la entidad.
Nunca fue el monstruo, era solo el heraldo, la invitación, la llave que abría la cerradura. Era el catalizador que debilitaba las barreras entre nuestro mundo y el suyo. Y nosotros, en nuestra ignorancia, no solo le habíamos invitado a entrar, sino que le habíamos entregado a nuestra hija como ofrenda de bienvenida. Al deshacernos del gato, no habíamos expulsado al demonio, simplemente habíamos despedido al portero. Habíamos cerrado la puerta, sí, pero con el monstruo ya dentro. Me quedé allí, clavado en el umbral del cuarto de mi hija, mirando la silueta oscura que se mecía en la silla. Sofía, desde su cama, me observaba con sus ojos grandes y vacíos. No había miedo en su rostro, solo una tranquila y expectante aceptación. La sonrisa sin labios que Sofía había descrito parecía llenar la habitación, una malevolencia silenciosa y triunfante. La verdadera oscuridad ya no acechaba en las sombras de mi casa. Ahora vivía en ella. Se había sentado en la mecedora de la abuela, en el corazón de mi familia. Y yo, su padre, su protector, no tenía ni la más remota idea de cómo hacer que se fuera. La pesadilla no había terminado. Acababa de empezar.